años de empezar a hacer una serie de estudios geométricos en el fémur. Investigamos muchas variables. Aquí solamente un ángulo céntrico deficiente, todo está publicado, por ejemplo, y logramos caracterizar que el 70% de nuestra población tiene esas características. Destaca que no tenemos un ángulo cérvico diaficiario de 126 grados, que es común casi para todo el mundo. La distancia VOS en México, que es decir, la distancia entre el punto más alto del trocánter con el centro de la cabeza femoral, es negativa, sin ser vagas. Es una cosa muy interesante que estamos terminando un análisis de mil casos para poder establecer desde el punto de vista estadístico las razones por las que eso acontece en nuestra población. En Europa no es así. En Europa la mayor parte de las caderas coincide el centro de rotación contra la altura del trocánter mayor, y en los nórdicos es al revés, es positivo. Entonces tenemos unas características raciales en nuestros fémures. De tal manera que nosotros logramos con esto influir para que se apareciera en el mercado una prótesis que se llama SLA, significa sistema elógico de artroplastía, y lo fabrica en Alemania una casa que se llama B. Braun. Tenemos 23 años de historia y hemos colocado 24,000 vástagos con esos 19 años de aplicación clínica. 23 años desde que empezamos el proyecto, 19 de aplicación clínica, y se han colocado en mexicanos 24,000. También hemos atendido la antropometría acetabular en nuestra población. Llevamos algo que ustedes pueden observar. Este es un estudio muy interesante, que también está publicado, en donde encontramos que nos enseña todo mundo que la anteversión de la cadera es de 15 grados. Total mentira. Es en nuestra población de 18,6 grados. Y si lo comparamos con otros estudios de este mismo tipo, estamos muy cercanos a ella. Yo no sé a quién se le ocurrió que teníamos 15 grados de anteversión y se sigue utilizando de una manera casi universal. Y la realidad es que esto no es cierto. Vamos a analizar las grandes controversias de la cirugía ortoplática de cadera. Lo que hemos hecho, por lógica intuitiva, es imitar lo que funciona bien. Un ejemplo de ellos es el cemento contra el cemento. Si ustedes le preguntan a un inglés de Exeter qué prefiere utilizar, un sistema cementado o un no cementado, y verán ustedes que va a decir bullshit con el no cemento. Nosotros aquí todos cementamos, y eso pasa también en los nórdicos. Pero si le preguntan a algún cirujano norteamericano qué prefiere, cemento o no cemento, dice, aquí todo lo hacemos sin cemento. Las dos cosas funcionan bien. No se puede demostrar, por supuesto, hay ninguna evidencia que una sea muy superior a la otra. Las dos se comparan, son comparables. El hecho es de que esto es operador dependiente. Si el que cementa lo hace bien, va a tener muy buen éxito. Y si el que no cementa lo hace bien, también va a tener mucho éxito. Aquí tenemos el ejemplo de la prótesis más exitosa del mundo, que se ha imitado por todas las casas comerciales, y se han colocado 68 implantes diarios desde que los Beatles aparecieron, y se van a seguir colocando en el futuro, por supuesto. Un ejemplo de una prótesis cementada de la profesora Müller, que inició este desarrollo en 1976, pero a alguien se le ocurrió, es un fracaso si la ponen sin cemento, pero a alguien se le ocurrió recubrirlo con, por el modelo Corail, se le ocurrió recubrirlo con hidroxiapatita, y ahora todas las compañías hacen lo mismo con el modelo inicialmente cementado de Müller, con recubrimiento de hidroxiapatita, y lo siguen haciendo funcionar y funcionar muy, muy bien, con mucho éxito. Por eso se replica, por eso todo el mundo vende este tipo de implantes para no cementar. Incluso llegamos al extremo que ahora hay versiones mini de esta idea autobloqueante. Este es un ejemplo, y aquí vean ustedes otra versión mini de la misma idea autobloqueante. Nada más que las características es que esta tiene recubrimiento. Son modificaciones a una idea original ingeniosísima y que funciona muy bien, que tuvo el profesor Müller en su época. Ahora viene otra cosa que es una discusión en cuanto a controversias. La longitud de los vástagos. ¿Qué les gusta? ¿Una mínima? ¿Una corta?
o una larga en longitud. Bueno, se desarrolla un gran mundo alrededor de los implantes, que aquí estamos viendo las resurfacing alrededor y los vástagos cortos que se han intentado clasificar. Voy a hacer algo referente, a decirles algo referente a esas clasificaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos modelos de prótesis de recubrimiento, ¿verdad? Aquí tenemos algunos vástagos cortos y de disco. Cuando analizamos los resultados de estos implantes a largo o mediano plazo, porque no todos tienen largos plazos, a medianos implantes tenemos un gravísimo problema, que existe una revoltura de peras con manzanas. No es lo mismo que ustedes comparen este implante con este, ni este con este, ni este con este. Todos tienen características generales de diseño, de construcción, de filosofía totalmente diferentes. De tal manera que nosotros, detectando esto, hemos hecho una propuesta para estudiar vástagos cortos, que estoy pensando, de hecho ya está en refereo con una revista donde los agrupamos por familias. Pero vean ustedes lo que encontramos en esencia cuando analizamos todos los vástagos que encontramos en el mercado, que fueron casi 70 modelos diferentes. Vean ustedes, 43 modelos diferentes fueron los que encontramos. Estos 43 diferentes diseños los fabrican 16 diferentes empresas y los podemos agrupar en 7 tipos y 16 familias. Vean ustedes esto. También llegamos un poquito más allá y establecimos y estamos proponiendo una clasificación inspirados en lo que hace AO, que ustedes pueden con la clasificación de AO identificar perfectamente el tipo de fractura de que se trata. Entonces diseñamos una clasificación que es muy complicado para presentarlo en unos cuantos minutos, pero estamos haciendo esta proposición para poder establecer estudios que no comparen peras con manzanas, sino entre de una misma familia, veamos cómo funciona y estamos en un excelente tiempo de hacerlo, porque no quiero que pase lo que pasó con los vástagos estándar, que es un verdadero desorden. Ven ustedes los miles que se ponen y no hay nadie que los frene. El que los va a frenar son sus resultados a largo plazo. Los vástagos cortos actualmente tienen algunos inconvenientes. Técnicamente son difíciles de colocar. La inmensa mayoría, el 90%, conservan cuello. Y entonces eso establece un reto para los cirujanos que estamos acostumbrados a quitar el cuello cuando ponemos una prótesis total. Requiere intensificador de imágenes. Casi todos deben preservar, decía yo, el parte del cuello y hay riesgo de alargamiento en la extremidad, sobre todo en fémures de nuestra característica, que son fémures con un FOS negativo. Todos los que yo he observado, que han puesto algunos colegas, tienen ese problema, alargan la extremidad y hay que tener muchísimo cuidado en la planificación. Pero no podemos quitar el cuello en ese tipo de vástagos, específicamente en estos vástagos de cuello corto. Es difícil calcular el tamaño adecuado en planificación preparatoria porque no tenemos adecuadas técnicas para poderlo hacer. Otros hospitales en otros países ponen marcadores de magnificación que les permiten en su planificación preparatoria identificar perfectamente el tamaño. En México no lo hacemos. Y es muy difícil adaptarlos en fémures muy anteversos o que se encuentran deformados. La orientación varo-valgo no es guiada, es decir, es simplemente por entrenamiento, por lo tanto la curva de aprendizaje es alta y no, ya que no se alcanza el istmo femoral y puede pasar lo que ustedes están viendo aquí, una posición vara y una posición valga que evidentemente va a traer como consecuencia pues, problemas a largo plazo. Este es el extremo, ¿verdad?, de lo anterior, una falsa vía que no es tan infrecuente en ciertos tipos de vástagos. ¿Qué pasará, la pregunta que me hago, a largo plazo con la estabilidad mecánica de los vástagos cortos, ya que se anclan en metáfisis, y algunos de ellos en cuello y metáfisis, no utilizan las cortezas? Sabemos y hemos identificado que una constante universal es que el hueso se pierde progresivamente. Aquí una historia desafortunada de lo que sucede en años cuando vean ustedes cómo se va consumiendo el hueso. Hemos identificado tipos de pérdida séptica en el hueso periprotético. Una forma no osteolítica, una forma osteolítica y otra relacionada con las condiciones biológicas del receptor. Vamos a ver un poquito acerca de la no osteolítica. Nosotros hemos tenido la oportunidad
de estudiar en el centro donde yo trabajo. Tenemos una infraestructura razonablemente buena de investigación y prácticamente todos los vástagos que utilizamos hacemos estudios densitométricos como el que ustedes están observando, y por eso puedo atreverme a decir que hay una pérdida universal de hueso en la metálisis proximal en todos los vástagos, cortos y largos. Ahora, existen estrategias para poder detener o prevenir que el hueso pierda. Una es afectar lo menos posible la vascularidad endóstica y los mecanostatos esqueléticos que rompemos al quitar la cabeza femoral. Para eso se diseñan las prótesis de superficialización. Y otra estrategia es preservar lo más posible las reservas de hueso a través de una menor invasión, que son las prótesis de vástago corto. En cuanto a las primeras, hoy por hoy no hay evidencias científicas que los resultados de este tipo de prótesis sean mejores que los vástagos no cementados actuales. Los nuevos implantes, sea cual sea, deben superar los estándares de oro de las prótesis que funcionan bien y que se han imitado. Mientras esto no sea superado, no debemos utilizar jamás novedades en cirugía artroplástica. El segundo tipo de pérdida séptica es la pérdida séptica en hueso periprotético, es la osteolítica, que puede darse por exceso de partículas o por reacciones tóxicas o alérgicas a materiales. El enfriamiento séptico es una circunstancia que está siendo cada vez más frecuente. Antes nos ocupábamos porque los se rompían, antes nos preocupábamos por aprender a cementarlas. Ahora estamos observando diversos tipos de presentaciones que ahora estamos atendiendo, es que no existieran. Lo que pasa es que actualmente los estamos atendiendo. Y todos los problemas articulares y todos los modelos de las prótesis están involucrados en este fenómeno. La literatura indica que la osteolisis se observa realmente en tasas de desgaste de menos de 0.1 milímetros al año. Esto es una verdad real. Por lo tanto, la mejor estrategia para disminuir esta pérdida es disminuir el número de partículas, de productos de desgaste o los iones que no solamente son producidos por el desgaste, sino los productos de corrosión o reacciones adversas a metales, generalmente por productos de desgaste. Se han desarrollado diversas tecnologías, ustedes las conocen perfectamente bien. El metal-metal, que vean ustedes lo que pasa con las prótesis metal-metal, que la abrasión es 7 a 30 veces más alta que en interfaces de metal polietileno. Y la cosa se pone dramática cuando colocamos estos en pacientes con falla renal, donde puede aumentar hasta 100 veces los productos de iones tóxicos en el organismo. Se han descrito muchas reacciones adversas al metal-metal, la metalosis, las hipersensibilidades al metal, otro tipo que se llama ALVAL, que es la hipersensibilidad mediada por linfocitos, y los pseudotumores, que es el gran problema en la actualidad. Y ahora tenemos un problema en la literatura, que hay una enorme confusión de términos. ¿Cómo llamamos a estas reacciones adversas o cómo clasificamos estas reacciones adversas? Se trabaja mucho en ese sentido, sobre todo en la Universidad del Sur de Estados Unidos, donde Pat Campbell está trabajando intensamente, es una histopatóloga muy prestigiada y nos está dando bastante luz acerca de todo esto. Aquí, ALVAL es una histología dominada por leucocitos. Se parece mucho a las reacciones alérgicas cutáneas. Sin embargo, esto no es tanto problema. El problema actual es la presencia de pseudotumores. Vean ustedes este estudio que estudió en pacientes asintomáticos, que no tienen ningún síntoma. Y vean ustedes la presencia de pseudotumores en las diferentes tribologías. De tal manera que esto es un problema bastante serio y se publica y se publica. Vean ustedes, en prótesis que funcionan bien se está encontrando este problema. A lo mejor en hombro y en codo, seguramente en un futuro lo van a poder también detectar. Esto se agrava cuando agregamos a todo este problema la presencia de corrosión. Actualmente, es un viejo amigo, es un viejo conocido, la corrosión es algo que sabemos, y sabemos ahora que hay corrosión en el 46% de las prótesis detectadas por mezclas de titanio y cobalto cromo. Realmente el futuro, en mi concepto, va a ser la desaparición del metal de la cirugía artroplástica y solamente en su lugar van a ser combinaciones de cerámica contra cualquier tipo de metal. También esto involucra a los sistemas modulares. Una cosa que quiero llamar mucho la atención es que existen más de 30 diseños de conos
y en algunos es imposible identificarlos. Vean ustedes aquí los conos que se han identificado, algunos documentados como esto. El asunto es que jamás pongan una cabeza en una prótesis de dos marcas comerciales diferentes. Una prótesis diseñada por entre un latino y un norteamericano, Harris Galante, el mismo diseño geométrico en su historia tiene 3 modelos diferentes de conos. Y entonces una de las cosas que siempre tenemos que hacer como obligación es darle a los pacientes que le ponemos una prótesis un acta de nacimiento de la prótesis, donde el paciente tenga en su mano qué tipo de implante es el que tiene, para que en su momento no exista una confusión como esta, que pueden ocasionar problemas muy serios como son los fenómenos adversos, corrosión, metalosis, todo lo que ya mencioné. Esto ha obligado a que gobiernos como en Estados Unidos e Inglaterra existan regulaciones actualmente para limitar ese tipo de problemas y cómo manejar a los pacientes. Y también ha obligado a la industria a recolectarlos. El polietileno, que es otra superficie tribológica, tenemos un gran problema también. Vean ustedes, aquí tenemos prótesis estándar y prótesis de enlaces altamente cruzados. Y cada compañía diseña sus propios polietilenos. Y vean ustedes que la tecnología para fabricarlos, para aumentar los enlaces altamente cruzados, es tremendamente heterogénea. De tal manera que quisiera saber, una pequeña encuesta, levante la mano, ¿quién pone polietileno en sus prótesis de cadera? Por favor, levante la mano, nadie lo hace. No hay ortopedistas. Bien, ahora los que levantaron la mano, ¿conocen qué polietileno están utilizando? En cuanto hay que conocerlo. El ejercicio, dicen, voy a elegir una prótesis. No, se elige una novia, se elige un modelo de coche, se elige una mujer bonita, pero no una prótesis. Las prótesis se prescriben. El concepto de prescripción médica es totalmente diferente al concepto de elección. La prescripción médica significa en el análisis de lo que estamos haciendo, de lo que le vamos a dar a un individuo. No se escoge un antibiótico, se prescribe un antibiótico. Y es lo mismo que tenemos que hacer con los implantes artroplásticos. Estas dos combinaciones de cerámica, metal y oxígeno de polietileno, falta tiempo, no voy a detenerme en ello. Aquí tenemos un análisis de los nuevos polietilenos, que evidentemente desgastan mucho menos que un polietileno convencional. Algunos son enriquecidos con vitamina E. Están en etapa de experimentación. Sin embargo, se publican cosas que están relacionadas con estos polietilenos. Pero todos se meten, los polietilenos de altos enlaces cruzados, y este autor, Maroney, lo hizo, los metió en una sola bolsa. No dice qué tipo de polietileno es el que se está rompiendo o el que se está produciendo más partículas que son más tóxicas por el tamaño de las partículas que desprenden. La cerámica es otro elemento que también se ha mejorado conforme pasa el tiempo y el resultado ha sido que se han mejorado las tasas de fracturas. También hacen ruidos, sin embargo, ya se entiende mejor por qué hacen ruidos, están relacionados con los materiales y con el diseño de las copas que reciben estas circunstancias. El factor más importante para evitar rupturas y ruidos es que se coloquen bien los implantes, ¿verdad? Estos son los problemas de todas las tribologías, todas tienen problemas. Entonces hay que ir observando los estudios que se están haciendo para poder ir normando nuestra conducta de prescripción de estos implantes. Ahora, hay diversas estrategias para sustituir el hueso que se ha perdido, los injertos, ¿verdad? Extensiones de materiales extraños o prótesis de diferentes tamaños. Luego vienen las fallas relacionadas con el individuo, que son algo que no hacemos, es identificar dónde vamos a sembrar las prótesis. Las prótesis no fallan por metal. Los metales y los materiales no fallan. El que falla es el hueso que las aloja. Y es un ejercicio médico identificar a quién le vamos a sembrar una prótesis. No es lo mismo que le sembremos a un paciente osteoporótico que a un paciente con osteomalacia o con hiperparatidismo secundario o con una secundaria a un problema renal. Son cosas diferentes y tenemos que analizarlo. Entonces tenemos que familiarizarnos muchísimo con esto. Afortunadamente tenemos ya identificados cómo son los mecanismos y cuáles son los